Ya ve, le digo que luego me dicen una cosa y luego no funciona en otra y perdón, chaparita. ¿Se alcanza a ver el pizarrón, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Entonces, este es el ejercicio, era el único que teníamos que resolver. ¿Qué nos pedía en el inciso A, muchachos? Ingreso de equilibrio, balance presupuestario, balance en el gasto de 50, balance en una variación en las transferencias de 40, variación en los impuestos autónomos de -1/8 y variación en los impuestos del ingreso de 1/8, variación en los impuestos autónomos de 20, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer, muchachos? Aquí, algunos, ahora sí que acuérdense que esto es consumo autónomo más C por YD, y aquí tenemos impuestos es igual a 50 más 1/6 de Y, perdón. Era la función, son impuestos. Este es igual a impuestos autónomos, muchachos, más mi T minúscula que multiplica a Y. Entonces, empezando a solucionar nuestro ejercicio de examen, vamos a tener en el inciso A que el ingreso de equilibrio, muchachos, es igual a alfa por A, donde alfa es igual a 1. Voy a poner la fórmula ya más resumido, 1 menos E por 1 menos T, y esto es igual a 1 menos 2/5 por 1 menos 1/6, y esto les daba, muchachos, en ya el resultado final, 3/2. Aprox 1.5. Ese es mi alfa. Mi A nos decía que es consumo autónomo más la propensión por los impuestos, muchachos, menos la propensión por las transferencias, más la inversión, más el gasto de gobierno. Aquí no recuerdo quién, la verdad, ahora sí que son muchos exámenes, muchachos, bueno, no es que sean exagerados, pero pues sí son varios. No recuerdo quién calculó de manera errónea, perdón, aquí yo te estoy cometiendo un error, calculó mal estos componentes autónomos, muchachos, y al estar mal los componentes autónomos, pues por obvias razones está mal el ingreso de equilibrio y todo el procedimiento. Sin embargo, le consideré puntuación por procedimiento, pero debe de tener en claro que pues el resultado es incorrecto y por lo tanto pues vale la mitad. Entonces, en este caso, muchachos, tenemos que son 700 más 2/5 por 50, perdón, yo por 50, por 100, menos 2/5 por 50 más 200 más 300, perdón, más 300. Y esto nos daba como resultado, muchachos, que A es igual a, perdón, discúlpenme, muchachos, es igual a 1220. Nuestro ingreso de equilibrio va a ser 3/2 por 1220, y esto nos daba igual, muchachos, a 1830. Y este era nuestro inciso A. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la solución de su ejercicio en el examen, muchachos? ¿Nadie? Ok, continúo. En el inciso B, muchachos, ¿qué nos pedía hacer en el inciso B? Calcular el balance presupuestario. Recuerden que el balance presupuestario, muchachos, son los impuestos menos el gasto menos las transferencias. Aquí igual no recuerdo, ahora sí, recuerdo que alguien se equivocó y en lugar de sustituir la función de impuestos, sustituyó la función de ingresos. Entonces, igual por obvias razones, el cálculo está mal, y en este caso pues sí estaría todo mal porque ni siquiera utilizó la fórmula correcta, ¿no? En este caso los impuestos autónomos son 50 más 1/6 que multiplica al ingreso, que es de 1830. Todo esto menos el gasto de gobierno, que son 300 menos 100. El resultado de esta operación nos daba menos 45, y hoy ustedes me indicaban que teníamos un déficit.
Hasta aquí, igual muchachos, dudas, preguntas. En el inciso C, que nos pedía, muchachos, variación del gasto de gobierno en menos 50. Entonces teníamos que utilizar nuestro multiplicador, que era derivada de Y con respecto al gasto de gobierno, lo que nos daba el multiplicador keynesiano de un inicio 1 menos C por 1 menos T. Y este multiplicador, muchachos, con base en los datos que ya teníamos, perdón, 1 menos 2 quintos, 1 menos 1 sexto, nos daba 3 medios. Esto lo multiplicábamos por menos 50, lo que nos daba un valor de menos 75. ¿Qué teníamos que hacer con este menos 75, muchachos? Se lo teníamos que restar a los 1830 menos 75, muchachos, y esto nos daba como resultado 1755. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, mi. ¿Todo bien? Aquí hubo igual un caso, muchachos, en el que me calcularon hasta la variación, es decir, hasta aquí, pero no me calcularon el impacto final. Entonces, es la mitad del procedimiento, porque tenían que calcular hasta aquí y luego ya sea sumar o restarle al ingreso de equilibrio, porque es lo que les pide, entonces tienen medio punto. Yo, en esa parte sí calculé hasta los 1755 y en la anotación del examen me puso que me había faltado. Ahorita checamos, hija, con las fotos que yo, ahora sí que con la foto que me subió en el examen, porque no lo vi, hija, o como me abrieron, ahora sí que me abrían varios archivos, puede que me haya equivocado. Entonces, ahorita que hagamos la revisión, me dice, lo reviso, ahora sí que me avisa, lo reviso, y si hay necesidad de corregir calificación, la corregimos. Tú no te preocupes. ¿Sale, Ana? Ok, gracias. ¿Sí? No, ¿de qué, hija? Entonces, voy a adelantar hoja, muchachos, para continuar. Entonces, en el inciso D, muchachos, nos pedía una cosa, muchachos, si se me llega a ir el internet y la luz, ahora sí que les pediría que me esperaran unos minutos porque ya por mi casa, su casa ya comenzó a llover, y cuando empieza a llover aquí también se va el internet y se nos va la luz. Entonces, por cualquier cosa, muchachos, si ven que me desconecto, les pediría que me esperaran entre 15 y 20 minutos por si regresa la energía eléctrica, y si no, pues ya después les repongo clase en dado caso de que se llegara a ir la luz. Sí puedo contar con su apoyo en ese sentido, no es de que no quiera, sino de sin luz, pues ni cómo. Sí. Gracias. Mande, hijo. ¿Sí? Ok, en el inciso D, ¿qué nos pedía, muchachos? Variación en las transferencias, ¿no? Entonces nosotros sabemos que las transferencias nos estaba indicando que era una variación de 40. Aquí la variación de DY con respecto a G es igual a C entre 1 menos C por 1 menos T, muchachos. Esta es mi multiplicación, perdón, mi multiplicador con respecto a las transferencias, ¿no? Es muy parecido al multiplicador del gasto, solamente que ahora tengo la C minúscula. Esto nos daba 2 quintos, muchachos, sobre 2 tercios. De manera que nuestro multiplicador nos daba 3 quintos por 40. Igual aquí a alguien le dio no sé qué número muy raro, pero esto nos daba 24. Por lo tanto, muchachos, igual es 1830 más 24 nos daba 1854. Igual, si nada más hicieron hasta aquí les faltó esto, es medio punto. Les decía, ahorita checamos en el caso que me comentaban que por ahí se me fue. La derivada de T, muchachos, nos dice que es menos 1/8. Aquí, muchachos, el multiplicador del ingreso con respecto a los impuestos al ingreso, muchachos, era menos C por A sobre 1 menos C por 1 menos T, muchachos. Todo esto al cuadrado. Ajá. Igual a la persona que calculó mal A, pues solamente se le consideran medios puntos porque aunque está bien el procedimiento, el resultado es erróneo.
Esto nos daba menos 2/5 por 1220, muchachos, entre 2/3 al cuadrado, muchachos. Si ustedes elevaron 2/3 sin ponerlo entre paréntesis, de seguro les dio 2/9. Y por ahí alguien creo que le pasó así. Entonces, muchachos, ese ahí ya es un problema de que no saben utilizar los signos y problema de que se les olvida cómo utilizar la calculadora. Recuerden que deben de poner entre paréntesis. Si ustedes nada más lo ponían así, solamente les tomaba un término, dependiendo de la calculadora, porque hay calculadoras que sí tienen la función de que en automático les toma los dos valores al cuadrado, hay otras que lo tienen que especificar como si fuera el libro de Excel. Entonces, con base en esto, muchachos, esto nos daba menos 488 sobre 4/9. Y esto nos daba, muchachos, menos 1098 y lo teníamos que multiplicar por menos 1/8. Aquí igual se les fueron los signos. Menos por menos, más. Y esto nos da 549 cuartos, que era aproximadamente 137.25. Es decir, a 1830 le sumo 137.25, que es la aproximación de esto, y les daba como resultado un 1967.25 o 7,869 cuartos. Cualquiera de estos dos resultados que hubieran colocado, muchachos, es correcto. ¿Hasta aquí vamos bien? Y por último, muchachos, teníamos el inciso F, que nos pedía la variación en los impuestos autónomos de 20. Ajá. En este caso, muchachos, nuestro multiplicador era muy parecido al de las transferencias, es decir, la derivada con respecto a TX. Y esto es igual a menos C por 1 menos C por 1 menos T. La única diferencia que teníamos era aquí. Por lo tanto, muchachos, esto nos quedaba menos 2/5 sobre 2/3 en función de los datos que ya teníamos. Nos daba menos 3/5 y este menos 3/5 por 20. Nos daba menos 12, muchachos, y era 1830 menos 12, lo cual nos daba un 1818. Esos eran los resultados como tal del ejercicio, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Voy a ir por número de lista haciendo la revisión, muchachos. Ajá. Si no tienen dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones, por favor, en Blackboard, en la sección de foros, ahí viene un foro, muchachos, que dice examen bimestral. Ahí me deben de colocar un mensaje de discusión, de la discusión, muchachos, en donde están de acuerdo con su calificación. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, permítanme ocultar esto. Abro internet. Estaba jugando. Déjenme cierro ventanitas porque esto de seguro se va a trabar. Estaba jugando Candy Crush. Y ahora ya se trabó en la computadora. Entonces, en tu caso, Ana, déjeme revisar su examen. Ahora sí que lo tengo que hacer enfrente de sus compañeros, hijo, para que no se malinterprete de que a lo mejor hay favoritismo o algo de que le estoy modificando su calificación. Sí, solamente es el inciso C. El inciso C, a ver, déjeme checar. Entonces, me voy a calificaciones, es lo que les decía, pruebas. Usted es la primerita de la lista, así que no hay ningún problema. Aguilar. Intento. Inciso C. Inciso C. Sí,
sí es cierto. Ahí está. Ya lo vi, hija. Discúlpeme. Ahora sí que fue aquí. Sí, sí tiene razón. Entonces está completo su ejercicio. Déjeme corregir aquí. Y también me Ajá. puso el inciso 3, pero no sé a cuál se refería con el inciso 3. Yo creo que es el inciso E, hija. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Creo que Sí. en el inciso E, Veo una diferencia en los resultados. ajá, en el inciso E aquí sí nada más me calculó el multiplicador Y sí. y no Y lo ya se sumo. me olvidó sumarlo. Sí, porque entonces el F lo tiene bien. F, entonces a ver, vamos a hacer el conteo. Tal cual, en el inciso A tiene 5 puntos, en el inciso B, aquí sí se me equivocó muy feo. Ay, sí, no sé por qué. En Creo el que ya inciso, todos los nervios de la calculadora y la lluvia y todo eso que le decía. ah, sí es cierto, sí me acuerdo que me dijo, más 5 puntos del C, más 5 puntos del... Aquí igual, hija, aquí fue procedimiento. En el D, Ok. más 2.5, más 2.5 del E, más 5 puntos del F, más, ahora sí que 2.5 de este, que nada más ahora sí que fue por este pedacito. Ok. Serían 22.5, hija, Ok. ¿sí? Entonces tenía que, ahora sí que corrigiendo aquí quedaría 22.5. ¿Estamos de acuerdo, hija? Ok. Sí. Entonces déjeme que se actualice esto, déjeme le doy guardar. Y ya quedó, ya se modificó su calificación. ¿Estamos de acuerdo, hija? Ok. Perfecto, mis gracias. No, de qué, para servirle. Entonces lo que voy a hacer, muchachos, es que con lista, ahora sí que me voy a ir adelantando y ya les voy a ir pasando lista, pero que me vayan diciendo si hay algún error con su examen. Ay, perdón, ahora no quiero abrir mi lista. ¿Por qué no quiero abrir mi lista? Ya abrió. De repente falla esto. Macroeconomía. Ya está. Entonces, calificación del 15 de julio. Anaí, dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones, además de lo que me acaba de comentar, hija. No, todo bien. ¿No? Entonces, le pido de favor que me ponga ahora sí que su mensajito ahí en el foro. ¿Sí, hija? Ok, sí. Sí, gracias. A ver, sigo. Marco Antonio Aguirre Dávalos. Sí, profesora. Hijo, dudas, quejas, sugerencias, Pues, reclamaciones con pues respecto a no, su examen. no, ninguna. Pues creo Seguro. que las que me equivoqué fueron de las de incisos, pero ¿Alguna todo bien. pregunta de los incisos, algo que no le haya quedado claro? No, ya chequé en la que me había equivocado. Creo que Ajá, me equivoqué en una o en dos. Ya las chequé en los apuntes. ¿sí? Ah, ok, hijo. Sí, sí, no hay Entonces, problema, todo bien. profesora. Ahorita le Ah, pongo en ok. el foro todo eso. Ok, gracias, hijo. Entonces ya le pongo su asistencia. Ujú. Gracias. Álvarez Romero, Kevin, Alexis. Kevin, ya sé que no sirve tu micrófono, Kevin. Kevin, Alexis. Hijo, ¿alguna duda, queja, sugerencia o reclamación? Ahí me puede poner un mensajito, por favor. ¿Todo bien? Entonces igual, hijo, nada más póngame el mensaje en el foro y no hay problema, ahorita ya le pongo su asistencia. Ujú. Campos Vega, Emanuel, Ninguno, profesora. ¿todo bien, hijo? Sí, todo bien. Ok, Muchas gracias. no, ¿de qué, hijo? Para servirles. De la Cruz Ramírez, Jonathan, Todo bien, Miss. ¿todo bien? Ok, ya Sí. está igual. Estrada Valdés, Sheila Tizen, Todo bien, maestra. ¿todo bien? Ok, Sí, gracias, Chaparrita. Igual, sus mensajes en el foro, ¿no? Aceptando su calificación es como si fuera firma electrónica. sí, Ujú. maestra. María Fernanda Gómez Muciño. Todo bien, maestra, gracias. Ok, gracias, Chaparrita. Gómez Muñiz Fernando Ezequiel.
¿Lo tengo conectado? Déjenme ver. Fernando Ezequiel. ¿Este quién es? Emanuel, no. Olaf, no está. Ok, entonces, pues falta. Ahora sí, lo dejamos con falta. Guerrero Gómez Kevin Manuel. Tampoco está conectado, tiene falta. Hernández Ruiz Carlos. Carlos, hijo, dudas, quejas. Si no quiere conectar su micrófono, mándeme mensaje. ¿Alguna duda con respecto a su examen? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? ¿Ya lo checó bien? Sí. Sí, ok. Entonces le pongo su asistencia, hijo, igual el mensaje. López Pedraza, Olaf. Todo bien, profesora, sin ¿Todo bronca. bien? Sin broncas. Órale, pues. López Reyes Israel. Creo que no se encuentra conectado su compañero. Entonces es falta. Reyes Pacheco Andrea Margarita. Todo bien, Miss. Ok, gracias. Torres López Diego Alonso. Sin problema, Miss. Sin problemas, hijo. Ok, gracias. Presente, maestra. ¿Quién? ¿Quién de todos? ¿Quién me contestó presente? ¿Diego Alonso? Ah, Israel. No, fue alguien más. Sí, a ver, Israel, ya me alcanzó. Hijo, ¿ya revisó su examen? ¿Está de acuerdo con su calificación? Sí, de acuerdo. Sí, ok, entonces acuérdese de poner mensaje en el foro, por favor, que dice examen bimestral, que le pongo su asistencia. Ok, Israel, gracias. no de qué. Y por último, Urbano López Jorge Luis. ¿Dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones, hijo? No, ninguna. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Gracias. ¿No de qué, muchachos? Entonces, bueno, ahí está el pase de lista, ya quedó, ya acuérdense entonces solamente de mandar su mensaje al foro. Antes de continuar, muchachos, ustedes ya saben quiénes son. Tengo personas que les faltan, si no una, todas las tareas del cuatrimestre. Yo no, los que ya me conocen o nunca les he dado clases saben que yo no, al final del cuatri si sacan 5.99, 5.99 se va a quedar, muchachos. Yo no regalo calificación. Ahí sí soy pues bastante mala onda, ¿no? Si lo quieren ver así. Pero mi manera de ayudar a los muchachos tal cual es que los que me deben tareas, muchachos, ya sea una, ya sean dos, ya sean todas, háganlas. Por favor, ya no sé ni cómo decirles, creo que les ruego más a ustedes que a mi hijo para que coma. Por favor, hagan sus tareas, todas las tareas que tengan atrasadas, así sea la primera, hagan sus tareas. Se las voy a calificar sobre punto 7. Tienen de aquí al sábado, muchachos, ya les había avisado, de aquí hasta el sábado, hasta las 11:59 del sábado, o sea, el sábado en la noche, muchachos, se van a cerrar en automático todas las actividades y ya no va a haber vuelta atrás. Si a alguien, como tampoco es justo que yo haga esto nada más con las personas que les faltan tareas, a las personas que por alguna razón les puse, te falta bibliografía, fueron faltas de ortografía y les bajé calificación que tengan punto 9, punto 8, muchachos, voy a activar segundos intentos, de manera que pueden corregir esos pequeños errores y alcanzar el punto completo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo con esta oportunidad que se les está dando? Chicos, ¿hay alguien en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo. Usted está de acuerdo. Entonces, muchachos, a los que les... ¿Todos? ¿Sí? Muchas gracias, muchachos. No, les pregunto porque a sus compañeros les comentaba que en alguna ocasión sí me tocó que uno de sus compañeros dijo, yo no estoy de acuerdo con que le eche la mano a las personas que no entregaron tareas y quiero que me regale un punto extra y bueno, se armó la de Dios es Padre. Entonces,
Por eso les pregunto en general, si ustedes están de acuerdo y no hay nadie disconforme con esta decisión, pues adelante, tienen esa oportunidad, muchachos. Igual al final del cuatri, les vuelvo a dar una oportunidad porque ahora sí que ahí les va, como dicen, karma en mala onda. Este compañero que no quiso que yo le echara la mano a sus compañeros para que entregaran sus tareas después del parcial y que les había ido muy mal, porque antes reprobaban muchos la materia de economía internacional, pues estaban todos angustiados, ¿no? No se las pude revisar y sus compañeros sufrieron para el final. El chiste es que a esta persona que no quiso que les recibieran por X o Y razón, muchachos, ya no entregó tareas, se enfermó y no pudo entregar las tareas a tiempo, pero no presentó justificante. Entonces, así tal cual como dicen karma, se le regresó y reprobó la materia por no poder entregar todas las tareas. Y sus compañeros de negocio sí le hicieron burla. Ahí sí se vieron bien mala onda, pero pues también él actuó de mala fe al principio, ¿no? Entonces, muchachos, ahora sí que con base en esa experiencia, pues mejor les pregunto. Entonces, no hay ningún problema. Les digo, han estado activas, algunos se dieron cuenta, otros no, pero tienen hasta el sábado, muchachos, a las 11:59 para subirme tareas. A los que les baje calificación por algún motivo o razón, muchachos, voy a activar un intento doble, si es que así ustedes lo deciden, de rehacer la tarea y subir lo que les falta de calificación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, con base en esto vamos a continuar y ahora sí ya vamos a empezar con lo que sería la segunda mitad de nuestros temarios, que sería lo que es el monetarismo, lo que les decía al inicio de clase, monetarismo, Mundell-Fleming, tipos de cambio, muchachos, y voy a apretar un poquito más el paso, pero necesito que veamos por lo menos la composición general de la balanza de pagos, ya que ahora sí tal cual con sus compañeros de economía no tengo problema en el sentido de que ellos lo ven en economía internacional, pero mis niños de finanzas ya no llevan esa materia. Y platicando con el profesor Escobar, que forma parte del comité del EGEL, me estaba comentando que sí ven análisis de política económica, o sea, lo que vamos a ver del modelo Mundell-Fleming, muchachos, lo que hemos estado viendo, sí se los preguntan en el EGEL. Entonces, entre que se lo vayan a autorizar o no lo vayan a autorizar, pues vamos cerrando filas y que ustedes pues tengan los conocimientos necesarios para poder presentar su examen sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, entonces déjenme les activo el pizarrón. ¿Sí se ve el pizarrón, niños? Sí, Miss. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Aquí tal cual, muchachos, ya se los tecleé porque era demasiado y si ustedes le quieren tomar foto, acuérdense que de todas maneras les subo o le quieren ir anotando de una vez. ¿Qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver lo que es la teoría monetarista, muchachos. La teoría monetarista es la base de lo que ustedes conocen como modelo neoclásico, y el modelo neoclásico, muchachos, es el sustento económico del modelo neoliberal. Hay dos corrientes de pensamiento económico, muchachos, yo les he de ser sincera, yo soy de la corriente del pensamiento económico que argumenta que no existe el neoliberalismo económico. ¿En qué sentido, muchachos? El neoliberalismo económico tiene entre sus supuestos apertura de mercados, no intervención del Estado en la actividad económica, o que sea una intervención controlada solamente cuando se requiera, que se debe dejar actuar a los mercados en función del dejar hacer, dejar pasar, o sea, muy parecido al modelo clásico, pero como fue después del planteamiento de la crisis de la década de 1970, pues ya es teoría neoclásica. Tenemos que el análisis de que el dinero sí tiene impacto en las variables reales en la economía, a diferencia de la teoría clásica, muchachos. Entonces, con base en esto, esas son las bases, muchachos, del mentado neoliberalismo que tanto se está poniendo en discusión. Yo soy de la corriente, muchachos, que dicen que no es neoliberalismo económico, es modelo neoclásico, se acabó.
Ajá. Y estas bases recaen en esta parte del monetarismo. ¿Qué nos va a plantear el monetarismo? Y esto es importante porque le pega directamente a la carrera de finanzas. Sobre estos sustentos económicos, muchachos, se le da la importancia a los mercados financieros más allá de ser considerados un simple instrumento de especulación. ¿Sí? O sea, es aquí ya cuando recae que el dinero como tal sí tiene impacto en las variables reales, es decir, empleo, producto, y no solamente en el nivel de precios, como lo veíamos con los clásicos. Eso es importante de la teoría monetarista. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Bueno, esta escuela es encabezada principalmente por Milton Friedman y lo que señala es que las variaciones en la cantidad de dinero, muchachos, no van a determinar el comportamiento de los individuos, ya que estos no sufren ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria, muchachos? Si ustedes perciben que tienen más dinero, ¿van a consumir más, van a consumir menos o van a consumir lo mismo? Más, ¿no? En teoría, si ustedes sufren de ilusión monetaria, Jonathan, harían eso. Creer, y se los pongo ahora sí que el creer, no me ven ustedes, pero el creer que consumen más va entre comillas. ¿Y qué pasa con la inflación? Estamos considerando esa variable, Aumenta. muchachos. Si hay mayor inflación y me están aumentando el sueldo, ¿estoy consumiendo más, estoy consumiendo menos o estoy consumiendo lo mismo? Consumiendo más. Lo mismo, ¿no? Menos, ¿no? Puede ser que menos o puede ser que lo mismo, dependiendo del incremento en la inflación. Así tal cual, muchachos, esa es la ilusión monetaria. Milton Friedman, quien es quien representa o encabeza esta escuela, señala que los individuos, es decir, nosotros, para empezar, volvemos al supuesto fuerte, somos entes racionales, muchachos. Entonces, analizamos nuestras decisiones y patrones de consumo. Vamos a suponer que ya es fin de año y que nos dan nuestro aumento al salario, ¿no? Y que de ganar 15,000 pesos, ahora vamos a ganar 18,000 pesos. Ese es nuestro aumento salarial, 3,000 pesos más. Si nosotros sufrimos ilusión monetaria, muchachos, vamos a buscar modificar nuestro patrón de consumo porque creemos que ganamos mal. Estoy ganando 3,000 pesos más. Pero si me pongo a analizar fríamente, muchachos, como dicen, con la cabeza fría, el incremento en los precios, resulta que probablemente esté ganando el mismo poder adquisitivo de los 15,000 pesos, muchachos, que los 3,000 pesos solamente reflejan la inflación y que yo sigo comprando la misma despensa que compraba este año 2020. Y me va a alcanzar para lo mismo para el 2021, solamente que ahora los precios han subido y esos 3,000 pesos que me dieron de más, se podría decir, o ese incremento salarial, muchachos, está compensando ese incremento en los precios. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando es importante conocer estas, ahora sí que estas aseveraciones que realiza Milton Friedman se contraponen a las decisiones o a los argumentos de la teoría keynesiana. Ahora, ¿por qué el monetarismo toma tanta fuerza, muchachos? Porque al igual que la crisis de 1929, el modelo keynesiano llega a un punto de inflexión en la década de 1970. ¿Qué pasa en la década de 1970? Empezamos a experimentar la característica de nuestras crisis modernas, muchachos. Es decir, crisis de estanflación económica. ¿Qué es el término estanflación, muchachos? La estanflación significa estancamiento económico, pero con alza de precios. Esa es la característica de las crisis modernas de manera general, excepto China. Acuérdense que China estaba experimentando por crisis de deflación. Apenas hace como
unos 3, 4 años se empezó a experimentar un poco de inflación, pero la estanflación en eso consiste, muchachos, estancamiento económico con alza de precios. Casos tangibles, palpables, que podamos estudiar, muchachos, no cosas tan viejas. Bueno, ustedes estaban muy chiquitos, no es cierto, ni siquiera estaban chiquitos, ni siquiera estaban en prospecto. La crisis de 1982, muchachos, al final del sexenio de José López Portillo, fue una crisis de estanflación económica. Se dispararon tanto los precios, muchachos, que literal, o sea, estaban, hace unas clases platicaba con el profesor Escobar y con el profesor Ángel, y decíamos, es que en los 80s ustedes estaban en un restaurante comiendo y iban comiendo y los precios iban subiendo. O sea, los restaurantes, las tiendas no podían poner precios fijos, muchachos, es decir, una bolsa de papas cuesta 10 pesos porque iba pasando el tiempo y los precios iban subiendo. Un caso más actual de este tipo de crisis, muchachos, Venezuela. Son crisis de hiperinflación y es estancamiento económico, no hay producción, pero los precios continúan subiendo. Y si ustedes que están encerrados en sus casitas hacen sus compras vía internet, no sé si se han percatado y vayan a Walmart o sus papás que van a Walmart a comprar la despensa, no sé si han escuchado la queja de que todo está siendo más caro. ¿O no se han percatado de ello? Un poquito, No, yo no sí. me había dado cuenta. No sé, ¿De qué dicen, dijo mi? Es que no lo entendí. ajá, que si no han escuchado a sus papás decir que las cosas ya están subiendo de precio. Cuando van a la despensa, cuando van a la tienda, yo sé que algunos de ustedes están encerrados y espero que no tengan necesidad de salir, mis niños, pero los que tengan que salir por cuestiones laborales o que tengan que ustedes hacer el súper, no sé si se han dado cuenta que los precios han comenzado a subir. Sí, ya no te alcanza. Ya no te alcanza. Eso, muchachos, es una crisis de estanflación. Ahora vámonos a los números rudos. Bienvenidos a su primera crisis internacional, muchachos. Y crisis internacional no me refiero a la crisis del 2000-2001 con Vicente Fox y la caída del Producto Interno Bruto como consecuencia de la crisis en Argentina, el llamado efecto tango. No me refiero a una crisis internacional gestada por los mercados financieros en el 2008-2009. Ahora sí que la crisis de los mercados hipotecarios, esa tampoco, porque si bien se contrajo la actividad económica, no fue a los niveles que estamos ahorita. Ahorita ustedes se están enfrentando a un nivel de contracción del empleo más allá de la crisis de 1994 aquí en México. Van a experimentar, muchachos, la crisis de sobreendeudamiento porque México ha tenido ya 10 préstamos del Banco Mundial y algunos tantos del Fondo Monetario Internacional. El problema es tenemos capacidad, ojo, todavía tenemos capacidad de pago. ¿Hasta cuándo vamos a poder mantener esa capacidad de pago? Tienen caída de los precios de los productos petroleros, muchachos, y estamos en pandemia. Siento ser la portadora de malas noticias, muchachos, pero ahora sí les va a tocar vivir lo que nos tocó a sus papás, a su servidora, en 1994. Crisis. Es cuando nos ponemos, los que son economistas, es cuando nosotros nos ponemos de moda en el ámbito laboral y todo el mundo quiere ser economista y todo el mundo quiere estudiar economía y hay mucho trabajo para los economistas. Eso es la parte buena. Para los financieros también hay un montón de trabajo. Se viene el auge de la especulación en todos los mercados financieros. Aquí el chiste es ganar. Entonces ustedes, en términos laborales, pues no estamos tan mal. A costa de todo lo demás, ¿no? Soy un ser cruel. ¿Mande, hija? Menos mal, digo. Sí, ¿verdad? Yo sé que soy un ser cruel e inhumano, y me lo decía el profesor Escobar, porque platico mucho con él y me decía, ¿por qué eres así? Le digo, es que hay que ser sinceros y hay que hablarles frío, muchachos. Estamos experimentando una de las fases recesivas, no solamente
a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y aquí es mucho más complicado el escenario de recuperación que lo que nos tocó en el 94. ¿Por qué? En 1994, muchachos, la crisis fue gestada por un mal control de las variables macroeconómicas. Nos endeudamos, nos quedamos sin reservas internacionales, teníamos un tipo de cambio fijo, nos endeudamos hasta por debajo de la lengua, quebró la banca privada, la tuvimos que rescatar, el famoso Fobaproa. Fueron muchas variables, muchachos, pero fue nuestra culpa. Si lo queremos ver así, fue culpa de México. Pero el entorno internacional no nos jugó en contra, ¿sí? O sea, teníamos en aquel momento como país, muchachos, la ventaja de que nos volvimos extremadamente baratos. Y en aquel entonces, muchachos, lo que fue 1995, si bien se contrajo la actividad económica y andábamos en crisis feo, para 1996, muchachos, se empiezan a mostrar la recuperación económica. ¿Por qué? Porque era baratísimo venir a México de vacaciones. O sea, México en ese periodo, muchachos, obtuvo ingresos por sector turismo súper elevados. Se escucha también feo, muchachos, vivan los paisanos que se van al norte. Aumentaron las reservas internacionales y es a partir de esa crisis, muchachos, donde el rubro remesas, muchachos, es la tercera, está entre las primeras 3 fuentes de conceptos de divisas. O sea, es una de las 3 fuentes que nos genera divisas aquí en México. Y el tercero, muchachos, cuando todavía el petróleo servía, los ingresos excedentes de Pemex. ¿Tenemos esas 3 ventajas actualmente, muchachos? ¿Tenemos alguna de esas 3? Los precios del petróleo ya lo vimos que se están desplomando, ya vimos que hay una contracción económica, apenas han comenzado a subir. A ver, no Pues solo tenemos... se las remesas, ¿no? Y eso, pues no tanto. Exacto. Ahora sí que solamente las remesas, hija, y tampoco son los ingresos que se presentaron cuando la crisis del 94, porque también el otro lado de la reja están súper ahorcados, ¿no? Entonces, muchachos, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque les va a tocar analizar y estudiar de ahí, de esta crisis, muchachos, tienen tema para su tesis si es que si se animan a hacerla, ¿no? Pero tienen mucha información y muchos datos para sacar. Ahora sí que cuando hay crisis, muchachos, todo el mundo escribe sus tesis de eso. Entonces, sería bueno que lo consideraran hacia un futuro. Ahora, retomando esto, muchachos, el tema de la ilusión monetaria, ya aterrizándolo, eso es lo que nos pasó en esas crisis, muchachos. Teníamos hiperinflación, los precios subieron, pero la actividad económica, la actividad productiva estaba contraída. Lo que dice esta teoría monetarista, muchachos, es que este fenómeno de la ilusión monetaria nosotros no lo tenemos. Nosotros no sufrimos de ilusión monetaria, perdón. Nosotros no sufrimos de ilusión monetaria, muchachos, y lo que vamos a tener es que vamos a tomar nuestras decisiones con base en los precios y tomando los datos de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro elemento o qué otros supuestos importantes tiene este modelo, perdón, muchachos? Bueno, que la cantidad de dinero genera un incremento en el producto nominal. Déjenme modificar aquí, me estoy dando cuenta que tengo una falta de ortografía. Incremento del producto nominal. En el largo plazo, muchachos, se modifica, la cantidad de dinero nos genera inflación. En el corto plazo, muchachos, y esto es importante, este es el análisis que nosotros valga la redundancia, vamos a analizar, es que causan recesión o aumento en el producto. Aquí vamos a tener lo que es que la curva de Phillips no es vertical. No sé si han escuchado hablar del término de la curva de Phillips. Creo que la vieron un poquito por encima cuando llevaban macro. La curva de Phillips, muchachos, muestra una relación entre inflación y desempleo. Y esta curva de Phillips se ocupaba hasta la década de 1970, 1980, pero lo que plantea esta curva, muchachos, entre más alta sea la inflación, muchachos, en teoría el desempleo es menor. Entre más bajo sea
el nivel de inflación, mayor es el nivel de desempleo. Y es aquí, muchachos, donde ustedes tienen una de las famosas políticas neoliberales. Después de la crisis de 1982, muchachos, se viene el llamado las reformas estructurales o ajustes estructurales de la economía mexicana, que consistieron, como ustedes a grosso modo escucharon en sus clases de historia de la prepa, muchachos, que fue la privatización de las empresas. Comienza la privatización de las empresas, comienza un ajuste en términos de gasto social, se le empiezan a quitar muchas ayudas, muchos programas, viene una reestructura iniciando el sexenio de Miguel de la Madrid. Sin embargo, muchachos, y por desgracia, cuando todo iba, ahora sí que te estaban medio cuadrando las cuentas, viene el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Como consecuencia de ese terremoto, muchachos, y hay un documental de Clio, por si lo pueden ver, sobre el sexenio de Miguel de la Madrid, Jesús Silva Herzog, que era secretario de Hacienda y Crédito Público en aquel entonces, dice, a partir de allí se le empezó a echar la culpa de todo al temblor. Y se rompe el equilibrio de las finanzas públicas, muchachos, y nos volvemos a endeudar. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Que sigue habiendo altas tasas de inflación y seguimos teniendo altos niveles de desempleo. ¿Qué viene con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Lo que Carlos Salinas de Gortari, muchachos, es busca reducir la inflación, pero a costa de sacrificar el poder adquisitivo de los salarios, muchachos, pero sobre todo empieza a castigar lo que es el empleo formal. Y es ahí cuando vemos la reducción de la inflación, muchachos, pero empieza a crecer el desempleo. Es ahí, en esos pedazos, en esa década de 1980, muchachos, cuando vemos los cambios estructurales fuertes en términos económicos de nuestro país. ¿Sí queda claro? ¿O no? ¿O tienen dudas o los estoy aburriendo? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Niños, ahora sí que me van a odiar. Ahora sí que necesito que se pongan a estudiar historia económica. Ya sé que no van a leer porque odian leer, pero ahora sí que con sus reservas, muchachos, ustedes que tienen YouTube y que les encanta ver YouTube, muchachos, vean los documentales de Editorial Clio que están allí en YouTube sobre los sexenios. Revisen tal cual el sexenio, si busquen los sexenios, Editorial Clio, se hicieron con base en la información de Enrique Krause, por eso les digo, tómenlo con pincitas. Recuerden que Enrique Krause es un historiador oficialista, entonces puede estar sesgada la información. No estoy diciendo que el señor sea un mal historiador, es un excelente historiador, pero Profesora, pues mande, hijo. Solo quiere que estudiemos de historia mexicana, ¿verdad? Ajá, es nada más véanlos. Ok. Vean el de José López Portillo, el de Miguel de la Madrid, el de Salinas y el de Zedillo. ¿Por qué les estoy pidiendo que vean esos 4 sexenios? No es de tarea, no es a fuerzas, pero véanlos, les digo, pero con sus reservas, porque eso les va a ayudar a tener un panorama más amplio, muchachos, sobre el comportamiento de la economía mexicana. Y para entender las críticas, entre comillas, que hace el gobierno actual, muchachos. Nosotros no podemos criticar si no conocemos los antecedentes. El hecho de que se hayan tomado las medidas que se tomaron en aquel entonces, muchachos, no estoy diciendo que hayan sido las adecuadas o que no nos hayan pasado a fregar más. Sin embargo, muchachos, hay que tener en cuenta el entorno en el que se tomaron esas decisiones. Por decir, ustedes saben que hasta la fecha se sigue criticando el FOBAPROA, ¿no? Aprobado por el gobierno de Ernesto Zedillo. Ustedes ya les ha tocado eso, ya no existe el FOBAPROA, hoy es el IPAP. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque si Zedillo, el gobierno de Zedillo, no hubiera rescatado a la banca privada, muchachos, se hubiera generado un riesgo sistémico. ¿Sí saben qué es un riesgo sistémico, muchachos? No, Miss. Un riesgo sistémico. Es el riesgo que... Ajá, a ver, hija, dígame.
el que afecta a todo, ¿no? Ujú. No ¿Pero en es- qué sentido? Va más en ese sentido. ¿Qué es un riesgo sistémico en términos de la banca, muchachos? Un riesgo sistémico es que tú, como país, tu banca, muchachos, te dice, no tengo dinero. Así como la crisis de 1929, para que me entiendan. Es que ustedes fueran a Banamex, a hacer, bueno, ya no existe ese fin, a Santander, fueran a cualquiera de los bancos comerciales que existe. Y llegas y le dices, dame mi dinero. Y que el banco te diga, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo que no te puedo entregar tu dinero? Ustedes son ahorradores. Y yo, Citibanamex, les digo, no te voy a dar tu dinero. ¿Qué harían? ¿Qué harían, muchachos? Yo les estoy diciendo que Banamex no tiene dinero para regresarles su dinero. No hoy, no mañana, no pasado, no dentro de 3 días. Yo ya no tengo dinero para dárselos. Me gasté su dinero. Pues por eso existe el IPAF. Exacto. Pues cuando fue la crisis del 94-95, muchachos, el IPAP no existía. La banca privada literal no tenía dinero, muchachos. Y es aquí cuando bendito atraso tecnológico nos salvó a México. ¿Por qué? Porque antes era muy común, y se lo pueden preguntar a sus papás, era muy común que te dijeran, no hay sistema. En serio, o sea, era muy común, muchachos, que de repente te dijeran, no hay sistema, se cayó el sistema, llevas otra sucursal, es que se cayó el sistema. Y no hay sistema y los bancos cerraban, además de que los bancos cerraban operaciones a las 3 en punto. 2:30, 3, los bancos cerraban operaciones, muchachos. Entonces, en aquel entonces, el atraso tecnológico le sirvió mucho a México. ¿Por qué? Porque muchos bancos decían, es que no te doy tu dinero, no porque no te lo quiera dar, o sea, no porque no haya dinero, es que se cayó el sistema. ¿Cómo te doy tu dinero? ¿Sí me explico, muchachos? Eso nos pasó en el 94-95 para evitar, muchachos, que se comprometiera todo el sistema financiero mexicano, toda la estructura del sistema financiero mexicano, muchachos, para evitar que cayéramos en esto, se dio el famoso FOBAPROA. Cedillo dijo, una de dos, o dejo quebrar a la banca privada y que se rasquen con sus propias uñas y quien caiga quien tenga que caer, o rescatamos a la banca. ¿Ustedes qué creen que fue la mejor decisión? Con la información que ya tienen, con los criterios, con los conocimientos que ahora tienen, muchachos. El negocio de Sacar la rescatar a la banca. El negocio de rescatar a la banca. Imagínense que dejar quebrar el sistema financiero mexicano, muchachos, no solamente hubieras comprometido la estructura de la actividad económica productiva de nuestro país, sino hubieras comprometido toda su estructura con los organismos internacionales, muchachos. Y eso es importante. Ustedes mejor que nadie lo saben. Entonces, bajo este escenario, muchachos, se da ahora sí que ese escenario. Por eso les pido que revisen estos documentales, porque el modelo monetarista, muchachos, y el modelo ISLM que vamos a ver, o el mentado modelo Mundell-Fleming, muchachos, está muy relacionado con esas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener que ver, muchachos, que entonces prefieres castigar la inflación antes que haya empleo. Tenemos que tomar decisiones, muchachos. ¿Qué es peor, que haya desempleo o que haya inflación? Es una pregunta seria. ¿Qué es peor, muchachos? Desempleo, ¿no? ¿Seguros? Bueno, las dos, pero inflación sería quizás más, ¿no? Es que ese es el problema, muchachos. La inflación, yo se los he comentado a algunos de sus compañeros, es como una gotera. Al principio es una gotita, no hay problema, la podemos controlar. Pero cuando esta fuga empieza a crecer, muchachos, y se nos revienta la llave, ¿podemos controlar la inflación? ¿O podemos controlar nuestra fuga de agua? Piensen en una llave descompuesta que se les rompió. ¿Pueden controlar el chorro de agua? No. Sí se puede. ¿Y es fácil? Fácil no, pero sí se puede.
Fácil no, pero sí se puede. ¿Y la medicina para corregir esa inflación o esa fuga es sencilla? No. ¿Son decisiones fáciles? ¿No? Y es aquí cuando tomas la decisión. Prefiero castigar el nivel de empleo antes que se me descomponga la llave. Y esa ha sido la política económica de México, muchachos, desde el 95. Prefiero llueve, truene, relampaguee, se los digo. Acuérdense que somos economistas, financieros e ingenieros. Y lo que menos tenemos nosotros, muchachos, somos sentimientos. Nosotros no pensamos con el corazón, pensamos con la cabeza. Somos gente de números. ¿Qué me importa más? ¿Controlo la inflación o controlo el desempleo? Con la pena, quien se tenga que morir, se muere. Primero, antes que nada, se controla la inflación. Pero igual, eso es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la Fed, aparte de llevar la inflación, el tipo de cambio, también lleva a cargo el empleo, y ese es un error que no tiene México. O sea, México solo Banxico se encarga de esa parte de la inflación. Lo que pasa, hijo, es que sí lo hace, no es un error que tenga la Fed o una consecuencia que tenga la Fed. No, o sea, no, México más bien. O sea, yo creo que por eso funciona mejor Estados Unidos, porque se preocupan por las dos partes. Es que aquí, ahora sí como dicen, hijo, es que es un tema delicado y no hay una respuesta correcta e incorrecta. ¿En qué sentido? Se supone, ahora sí tal cual, se supone que la política monetaria y la política fiscal tienen 4 objetivos. Ajá. Esto se conoce como el cuadrado mágico de la abundancia. Y así se conoce en el sentido de que tú debes de generar pleno empleo, debes de encontrar equilibrio en la balanza de pagos, debes de encontrar el equilibrio con el control de precios y debes de incrementar el nivel de producto. O sea, esos elementos tienen que ser objetivos para cualquier tipo de política económica. En el caso de México, hijo, hasta antes de la crisis de 1994, el Banco de México no era un organismo autónomo, era un organismo que, sí, aunque estaba en sus estatutos, no se respetaba su autonomía, sí cumplía con esas funciones de tratar de reestructurar o buscar los objetivos de generar más fuentes de empleo, generar pleno empleo, controlar la inflación y además incentivar la actividad económica, es decir, aumentar el Producto Interno Bruto. El problema, hijo, es que entre ese querer hacer todas esas funciones, a México se les fue de las manos, hijo. Bueno, es que yo estaba leyendo un artículo de eso y por eso se lo mencioné. No, sí lo entiendo, hijo, y sí tiene razón. Eso funciona en Estados Unidos. Es más, cualquier libro de economía que usted agarre y busque cuáles son los objetivos de la política económica, le va a mencionar que debemos de fomentar, ya sea política fiscal, esto y esto y esto. El problema, y esta es una característica de México, no solamente de México, sino de toda América Latina sacando a Venezuela. ¿Por qué? Porque a nosotros, ahora sí que a base de prueba y error, hijo, nos dimos cuenta que antes de fomentar el empleo, primero controlan la inflación. ¿De qué te sirve que todos estén trabajando? ¿De qué te sirve que todos tengan dinero si los precios están sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube como la espuma? ¿De qué te sirve tener trabajo? Creo que es complejo, pero ajá, se podría tener un control, ya sea desde, no sé, desde una política fiscal o algo así, se podría tener un control. Sí, ahora sí consiste, es complejo, hijo. Ahora sí que le estoy contando lo que nos pasó, ¿no? En aquel entonces eso fue lo que le pasó a México. ¿De qué te servía que todos tuvieran trabajo? ¿De qué te servía que todos tuvieran mucho dinero? Si en el momento en que iban al súper a comprar un kilo de huevo, ya no les alcanzaba. Entonces, es aquí cuando se toman las decisiones duras y dices, prefiero sacrificar el empleo a la inflación. ¿Por qué? Si tú no tienes trabajo, ¿consumes? Pues no. Y si no consumes, vamos a verlo así. Yo soy Walmart. Ajá. Ya te quedaste tú sin trabajo.
Sí, sí, ¿Me sí. puedes comprar a mí mis productos? No. Usted es el único individuo que tengo en mi economía. Y si tú no me compras mis productos, ¿qué va a pasar con mi inventario? Pues se va a rezagar. Se va a rezagar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ¿me conviene que tenga yo el inventario ahí, ahí creciendo y No, creciendo? para nada. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con los productos? Rematar, Y rematar significa perder y bajar los qué. los precios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora no Sí, sí, considérelo, no sí, sí, solamente sí. de un producto, sino de toda la economía, que es a la vez dispararte en el pie. ¿Por qué? Porque si yo no produzco, entonces no consumo, entonces genero Sí. más, entonces despido gente y esto se Es que vuelve un ciclo. siempre se pierde y se gana de los dos lados. Exacto, hijo. Es aquí cuando hay un libro que se llama Política Económica, así se llama, se llama Política Económica, y y el autor se apellida Cuadrado, y es aquí cuando en una parte del libro menciona, en el diseño de la política económica, siempre alguien va a perder, siempre. Alguien va a tener que pagar el pato, siempre. Sí. El chiste de saber diseñar política económica es que sean los más los beneficiados y los menos los perjudicados. Y por eso viene la crítica, muchachos, actualmente a este modelo, porque estas son las bases del famoso modelo neoliberal, muchachos, de que en México se ha preferido ciertas variables sobre otras. En su momento se prefirió controlar la inflación, muchachos, antes que controlar el empleo. Se le dio autonomía al Banco de México y el Banco de México, a mí me vale si México crece, a mí me vale si México está produciendo, si hay empleo, si no hay empleo. Primer cosa que yo voy a hacer es controlar la inflación. Truene o relampaguee. Y si ustedes entran a la página de Banco de México, muchachos, lean cuál es el objetivo principal del Banco de México, muchachos. Controla el tipo de cambio. No, ¿cómo que Bueno, o sea, que no haya, que no se deprecie. Exacto. La Sí, no estabilidad de precios. exacto. El objetivo principal del Banco de México es salvaguardar el poder adquisitivo de la moneda nacional, es Ajá, decir, exacto. controlar la inflación. No importa qué, no importa quién. Sí queda claro, muchachos. Esas son cositas que vamos a estar viendo aquí a raíz de esta teoría monetarista. Aquí ya vamos a ver, muchachos, cómo el dinero tal cual, por eso les decía, esta es la teoría económica, o esta corriente de pensamiento económico, perdón, muchachos, es la base de muchas de las decisiones y de la construcción de muchos de los modelos que ustedes como financieros, ahora sí que todos mis niños de finanzas ven, porque es esta corriente de pensamiento que agarra y te dice, ¿sabes qué? El dinero tiene importancia no solamente para comprar y vender cosas, sino porque a raíz de la cantidad que exista de dinero en una economía, puedes influir en el nivel de precios, puedes influir en el nivel de producto, puedes influir en el empleo. Y eso es lo que tú necesitas controlar. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a empezar a analizar lo que sería, muchachos, de que vean aquí, esto se conoce como la regla de la política y era lo que le comentaba, hijo, ay, se me fue su nombre, Diego. Aquí, ¿qué vamos a tener, muchachos? Aquí lo que nos está diciendo es que, si la cantidad, aquí lo que tenemos que tener, muchachos, es el control sobre la cantidad de dinero. Y aquí se los pongo aquí en azulito en el último inciso D, nada más déjenme se lo subrayo porque es importante. El inciso D es importante en el sentido que nos dice, muchachos, si la cantidad de dinero es estable, la economía también lo será. Y es aquí, muchachos, el argumento que les decía de la política económica y los sustentos del famoso modelo neoliberal. Se sigue la regla de política, aumentar la cantidad de dinero a una tasa reducida y constante, se puede vender todo a precios estables. Es decir, hay que controlar la inflación. Es a partir de este argumento que se le da esa importancia, muchachos, al dinero. ¿Y por qué es tan peligroso
el sistema financiero, ojo, en la creación de dinero solamente por crear dinero. ¿Sí queda claro? Todo esto de aquí, muchachos, ahora sí que aquí hasta les puse su referencia, no son mis notas, bueno, son mis notas porque lo resumí, pero lo saqué de este libro, aquí les puse este libro, y si lo pueden consultar, muchachos, este libro se va un poquito más del lado de las finanzas, es decir, de estudiar el sistema financiero, no finanzas públicas, sino se va del lado del sistema financiero, de cómo afecta a la actividad económica. Es un análisis mucho más enfocado en los bancos, las tasas de interés, en la circulación del dinero. Este libro de economía está más enfocado hacia esa corriente de pensamiento. Entonces, si lo pueden consultar, muchachos, sería interesante. Y es un libro viejito, pero no queda de más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queja, sugerencia, reclamación, niños? ¿No? Entonces, voy a continuar, muchachos. ¿Qué vamos a tener además de esto del monetarismo? Esos son nuestros supuestos. Ya vimos que el dinero en este caso lo es todo. Y a partir de esto, muchachos, vamos a analizar, ahora sí que nuestro tema de hoy sería analizar la función de consumo lo van a encontrar como renta, muchachos, pero para nosotros es ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la traducción de los libros se hace en España, entonces ellos lo consideran como renta, para nosotros es ingreso. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Aquí lo que hace la teoría monetarista, muchachos, es analizar cómo se va a comportar el consumo. Y partiendo, muchachos, de que nosotros no sufrimos de ilusión monetaria, lo que destaca esta función, muchachos, es que, ahora sí que la contradicción contra la teoría keynesiana, muchachos, es que el consumo, muchachos, aquí vamos a tener que el consumo, desde el punto de vista monetarista, les voy a poner entre paréntesis el nombre del autor, muchachos, es Simon Kuznets. ¿Qué nos va a decir esta teoría o esta función de consumo, muchachos? Al nosotros no sufrir ilusión monetaria, es decir, que aunque nosotros ganáramos miles de millones de pesos, nosotros sabemos que ese incremento en miles de millones de pesos solamente es en masa monetaria, es decir, tengo más dinero, pero no porque tenga más dinero significa que gane más. ¿Han escuchado la canción de la Bartola, muchachos? Esa que dice que te doy 2 pesos y pagas la renta, el teléfono y la luz. No me hagan sentir mal, ya me estoy sintiendo más vieja de lo que soy. Sí, maestra. No, profesor, yo no he escuchado Yo eso. no la he escuchado. Sí, sí, lo he escuchado.
Si la han escuchado, sí, ya digo, ya me estoy sintiendo mal, muchachos. A los que no lo han escuchado les hace falta ver más Vax. Literal. Ok, ¿por qué les digo? Búsquenla, es una canción viejísima, muchachos, es de un señor llamado Chava Flores, pero les estoy poniendo este ejemplo en ese sentido. Esta canción dice a grosso modo: Bartola, te dejo 2 pesos, pagas el teléfono, la renta y la luz, y de lo que sobre coges para el gasto. Muchos se ríen de esa canción porque dicen como que con 2 pesos. Les pongo ese ejemplo, muchachos. ¿Por qué? Porque está muy ligado a esto. No importa que yo gane 2 pesos, no importa que yo gane 2 millones. Si con 2 pesos me alcanza para cubrir todas mis necesidades básicas, necesito tener una mayor, ojo, cantidad de dinero, muchachos. Ojo, dije cantidad, no poder adquisitivo. Necesito tener más dinero de mis 2 pesos y con esos 2 pesos yo puedo pagar renta, teléfono, luz y coger para el gasto. No. Ese es el meollo de este problema, muchachos. Por eso se los estoy poniendo con ese ejemplo. Véanlo en el caso de Venezuela. ¿De qué le sirve a una persona que radica en Venezuela y ganar miles de millones de bolívares? ¿De qué le sirve? ¿Tiene mucho dinero, sí o no? Pues sí, pero no les sirve de nada porque no les alcanza. Esa es la razón de ser de esto, muchachos. Entonces, a raíz de esto, esa es la ilusión monetaria, muchachos. ¿De qué les sirve a los de Venezuela tener mucho dinero si no les alcanza para nada? Tú con tus 2 pesos cubres perfectamente tus necesidades. Con base en esa idea, muchachos, lo que nos dice Simon Kuznets es que no importa si el ingreso está aumentando, yo voy a seguir consumiendo lo mismo porque no sufro de ilusión monetaria. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y a partir de esto, lo que podemos hacer es planificar nuestro consumo. Eso es importante. Entonces, a partir de esto, perdón, la letra fea, muchachos, a partir de esto, se planea el consumo. ¿Qué vamos a tener, muchachos? A partir de esto se van a desarrollar 2 teorías, una es mucho más viejita, la teoría del ciclo vital de Franco Modigliani y la teoría de la renta permanente de Milton Friedman. A partir de estas, muchachos, de manera muy escueta y muy simple, vamos a ver lo que es la base del sistema de la Afore y cómo en teoría tenía que funcionar. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿En qué consiste la Afore, muchachos? ¿Qué es una Afore o para qué sirve? Es que te quitan parte de tu salario para ¿Un qué, ahorrar. profesora? La Afore. A ver, siga, hija. Pues es un ahorro que nos va a servir como una pensión más adelante. Ok. ¿Están de acuerdo? Ahora quiero que analicen el caso de México.
La idea del Afore, muchachos, es que cuando yo me jubile me esté muriendo o mendigando por mis 30 pesos de pensión o que me alcance para vivir bien. Pues es mejor que te alcance para vivir bien, ¿no? Yo creo que eso del Afore no, al final de cuentas no termina por funcionar aquí en el sistema mexicano. Exacto, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Milton Friedman, muchachos, es, ahora sí tal cual, es un economista estadounidense, representante, ahora sí que es de la Escuela de Chicago. Y lo que vamos a ver, muchachos, es que con base en su teoría, con base en el ciclo vital de Franco Modigliani y con base en su desarrollo de la renta permanente, muchachos, se toman las decisiones de consumo a lo largo de toda nuestra vida, muchachos. Y con base en esas decisiones de consumo a largo plazo, muchachos, podemos nosotros establecer nuestras metas de ahorro para podernos retirar con el mismo nivel de calidad de vida. Piensen en la economía norteamericana. ¿El norteamericano ahorra para su retiro, sí o no? Sí. ¿Y los norteamericanos cuando se retiran piensan que van a ganar 3 pesos o piensan que van a ganar bien? ¿Cómo creen que piensan ellos? ¿Que van a recibir una miseria como aquí o que les va a alcanzar para vivir, muchachos? Que van a ganar bien. Que les va a alcanzar, que van a ganar bien. Entonces, muchachos, esa idea que tienen ellos radica en ahora sí que en estas dos teorías. Las vamos a ver la clase que viene. Ya no los voy a aturdir más. Esta primera parte del siguiente, ahora sí que de nuestra segunda parte del curso, muchachos, es muy teórica, pero vamos a ver cómo funciona. Ajá. Hasta aquí, ¿alguna duda, queja, sugerencia, reclamación, muchachos? Sí, No, profesora, nada más repítame cómo se llama lo del reportaje que tenemos que ver. ¿Cómo se llama la página? No, nada bueno, más entren, ahora sí, en YouTube busquen así busquen, Los Sexenios, de Enrique Krause. Es de la editorial Clio. Y busque ahora sí que los últimos, bueno, entre comillas los últimos, que serían el de José López Portillo, el de Miguel de la Madrid, el de Salinas y el de Zedillo, porque es ahí, muchachos, cuando se gesta el famoso modelo neoliberal. Y quiero que lo revisen para que puedan entender muchas decisiones de política económica que ha realizado nuestro país. Les voy a decir lo que a mí me enseñaron cuando estudié historia. Es muy fácil criticar lo que pasó antes, muchachos, pero porque nosotros ya conocemos las consecuencias de esas decisiones. Las personas que en ese momento tomaron las decisiones las tenían que tomar con la información disponible. Y muy a pesar de lo que dice el presidente, no siempre tienen la información disponible. O son muy necios, hay que tener en cuenta que somos seres humanos. No los estoy justificando, pero sí es importante tener en cuenta todo eso para hacer un análisis y una crítica de la política económica mexicana. Necesitan, ahora sí, por eso les digo, necesitan aprender a hacer esas autocríticas, muchachos, para poder entender el entorno actual. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí sería todo por hoy, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ahorita les subo la grabación del video, les subo las poquitas pantallas que vimos el día de hoy, muchachos, y los veo el sábado. No ahora sí que no entren en pánico, ya saben que tienen de tolerancia hasta las 7:15 para conectarse por si amanecen todos desvelados. Ya mero los dejan salir a la calle. Y otra cosa, no se les olvide hacer sus tareas, muchachos. Acuérdense que tienen hasta el sábado, hasta las 11:59 de la noche, para hacerme sus tareas atrasadas. No se les vaya a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? Órale, pues, niños. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una bonita tarde-noche. Gracias, Miss. Gracias, No, de qué, Gracias, chicos. Miss.
No, de que cuídense mucho. Bye. Bye.